Y yo ahora me di cuenta que en ese momento donde estaba viajando a Colombia, viajaba acá, no tenía ningún propósito claro. Y empecé a mostrarle al mundo, creé hasta una página, yo tengo todo eso documentado, eso me sirve mucho, porque desde el 2019 yo subía, voy a hacer un live, técnicas para afrontar esto a nivel de marketing digital con el coronavirus, cómo puedes aprovechar más tus redes sociales, y ahora yo veo eso y me río. Yo ante la gente obviamente estaba bien, ¿no? Estaba feliz, estaba exponiéndome, estaba creando contenido ya para redes sociales, estaba mostrando esa faceta de emprendedor ahí que la gente me admiraba, pero era por tapar ese vacío de no haber cumplido el objetivo de ser futbolista. No, mi papá fue más crack que yo. Mi papá sí jugó varios años fútbol profesional en Millonarios, Alianza Petrolera, el Once Caldas. Es muy disciplinado, eso es un extremo muy bueno, pero si fallas, te vas al otro polo. Pero mi base era el podcast, yo lo escribí, y después de que lo escribí para presentar ese proyecto, el 5 de diciembre del 2023 ya tenía mi podcast, y ese podcast yo siento que me salvó la vida. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perdernos para Encontrarnos. Hoy estamos con una entrevista con una persona increíble, especialista en marketing digital, y estamos con Carlos Calderón. Muchas gracias. Hola Carlos, bienvenido a este espacio. Cuéntanos, Carlos. Antes de empezar, quiero saber quién es Carlos. Bueno, primero muchas gracias por aceptar la invitación. Tenía muchas ganas de estar acá, compartir mi trayectoria no únicamente a nivel profesional, sino a nivel personal, y el concepto de este podcast me encantó desde que lo vi. Así que felicidades porque están haciendo muy buen trabajo. Y Carlos, ¿no? Esta pregunta es difícil contestarla cuando es hacia nosotros mismos. Somos muy buenos definiendo a los demás, y también cuando nos definimos a nosotros mismos lo hacemos siempre con etiquetas, ¿no? O soy profesional en marketing, soy profesional haciendo campañas publicitarias, soy estratega digital. Pero Carlos es una persona que quiere buscar su mejor versión, que se sigue autoconociendo cada vez más para poderle dar lo mejor a los demás, y es una persona que al final quiere crecer en diferentes áreas, ¿no? Si yo te tengo que definir a Carlos Calderón una palabra, es en un apasionado del desarrollo profesional. Me apasioné mucho, obsesivamente, después del COVID, y eso me llevó a encontrarme con el desarrollo personal, y poco a poco he ido conectando en el último año con el desarrollo espiritual y como trabajando todas mis áreas, y eso me ha llevado a otro nivel. Entonces eso es lo que soy, pero sé que aún así soy más que eso. Así que estamos en ese trabajo, ¿no? Yo creo que uno de los propósitos de cualquier ser humano es encontrar como ese objetivo, ¿no? El para qué estoy acá. Y todos estamos en búsqueda de eso, en búsqueda de algo. Pero yo siento que tú encuentras ese propósito cuando lo que tú haces en el día a día hace una diferencia positiva en la vida de las demás personas. Y siento que he conectado mucho con eso este último año. Espectacular. Hoy nos encontramos en Neverland Bar. Como siempre, ellos son nuestros aliados. Le vamos a dar a Carlos unos cócteles de degustación, y recuerden ustedes, está en Carrer 2 de Mayo, aquí en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia. Entonces, vamos a ver qué te parecen. A ver. Uy, espectacular. Todos los Esa decoración cócteles, está brutal. todos los cócteles de Neverland Bar están inspirados en alguna de las historias de Disney. Entonces por aquí tenemos el de la lámpara de Aladín, y esta es una primicia que no está todavía en carta. Lilo. Pero es el cóctel de Stitch. Entonces, bueno, con esto vamos calentándonos un poquito para lo que viene en esta entrevista. Y recuerden, si quieren pasar un rato increíble, compartir con su familia, con sus amigos, un momento muy especial, vengan aquí a Carrer 2 de Mayo en Barcelona, Neverland Bar. Brutal. Vamos a ver qué tal. Sí. Vamos a ver qué tal. ¿Esto no dañó la decoración? Sí, igual es algodón de azúcar, te lo puedes comer. Ok, no, pero esto se ve increíble. A ver. Bueno, yo voy. Genio tan genial se llama el tuyo. Pero esto si lo despego de acá, Sí. es como que... A ver, esto sí, es mejor tomar un pedacito de eso para ya fluir mejor en la entrevista. Quedamos listos. Vamos cogiendo un poquito de motor, calentando los motores.
Bueno, y cheers. Cheers, Ángela, para relajarnos acá. Ay, tiene un sabor muy bueno. Está muy bueno. Está increíble. Así que vamos a darle duro, ¿estamos listos? Sí. Ya con ese shot quedé listo. Bueno, entonces empezamos. Ahora sí, detrás de cámaras estuve un poquito hablando contigo y me contaste que tú migraste por accidente. ¿Cómo fue eso de que migraste por accidente? Cuéntanos. Sí, te cuento. Yo tengo nacionalidad española desde los 13 años. Sí, mi mamá, desde que yo tenía 6 meses, ella se fue. O sea, yo soy de Manizales, Colombia, y ella siempre viajaba a Colombia. Yo estuve viviendo incluso acá, hice desde los 9 años hasta los 11, estudié en un colegio, yo aprendí catalán y todo. Luego volví a Colombia y jugué fútbol en las divisiones inferiores del Once Caldas. Ese siempre fue mi sueño, jugar fútbol profesional. Y allá alcancé a jugar partidos a nivel profesional con 17 años. Viajé a España. Tuve mi carrera acá en clubes de tercera división, hice un proceso muy bueno. Y después del COVID viajé a Colombia, ya como que me quería desentender un poco del fútbol. Y esa parte a nivel empresarial la empecé a trabajar mucho. Y lo de que migré por accidente era que el estilo de vida a mí en Colombia me encanta. O sea, es como tú a las 5 de la mañana ya estás de pie, las personas a las 7 ya están súper activas, es muy diferente acá. Y a mí me encanta mucho esa vida, ¿no? De madrugar, el cafecito por la mañana. Era como que mi estilo de vida soñado siempre lo he tenido allá, es como ese ideal, porque me rendía el día para absolutamente todo. Y yo solo viajaba acá a Barcelona para un trámite a nivel de papeles. O sea, porque cuando estaba acá en España con lo del COVID, las empresas cerraron y yo trabajaba en una empresa de ocio nocturno y dieron algo que se llamaba el ERTE, que era como una prestación para empleados afectados por el COVID. Y yo seguí recibiendo eso estando desde Colombia. Entonces, claro, yo tenía que pausar eso porque era como algo ilegal. Entonces vine a solucionar ese tema acá y me presentaron el proyecto de Latin Palace, que era una discoteca que estaba empezando y iba a empezar con la parte de los artistas, y el equipo de marketing estaba como muy desmoronado, ¿no? Y yo ya tenía conocimientos en marketing, no estudié marketing, estudié administración de empresas, pero desde el COVID como que empecé a meterle a muchas formaciones, empecé a accionarme de forma masiva, aunque no tuviese tantos conocimientos, y eso llamó la atención de este empresario de la discoteca. Me ofreció el cargo de director de marketing y yo venía solo con una maleta para 15 días. E incluso allá yo estaba saliendo con una chica, llevamos como 4 o 5 meses y me quedé acá. Y fue una decisión que la verdad no quería, pero es como esas decisiones que tú sabes por dentro que tienes que tomarlas sí o sí, y creo que fue lo mejor para mi vida porque eso me ha dado un crecimiento muy bueno. Pero sí, viajé sin haberlo planificado, incluso me quedé acá un tiempo en habitación, poco a poco ya después fue que pasé un piso. Bueno, ya hablaremos de eso en el podcast, pero sí, fue así, por accidente viajé para 15 días y acá estamos. Una cosa que quiero recalcar de Carlos es que he escuchado tus podcasts para que también los vayan a ver, y es tu disciplina. En uno de los podcasts hablas con tu abuelo y dices que él desde muy pequeño te hacía hacer 100 abdominales antes de dormir y salían a trotar. ¿Cómo fue eso? ¿Y todavía sigues con esa misma rutina? Sí, mi abuelo me inculcó a mí los valores más importantes, pienso yo. Yo creo que el sueño de ser futbolista profesional no era solo mío, sino que era compartido, era con él. Él me acompañó desde muy pequeñito a todos los entrenamientos, vivió todo el proceso conmigo, y él sabía que para poder llegar a hacer algo, ¿no?, en el fútbol, tenía que marcar diferencia desde esos pequeños hábitos. Entonces él me inculcó mucho la disciplina. Creo que ese ha sido de los valores que yo trato de recalcar mucho, incluso en mis redes sociales. Por eso lo del podcast, ¿no?, de que se creó, pues cada lunes sin fallar, más de 70 semanas seguidas. Igual en la radio, es como que cada martes más de 6 meses seguidos, y así, historias todos los días, publicaciones todos los días. Es como que esa disciplina que adquirí en el fútbol
no fue en saco roto cuando dejé el fútbol, sino que eso lo trasladé a otras áreas. Entonces esa disciplina del fútbol creo que me ha servido para crecer muchísimo. Y sí, al final yo me privé de muchas cosas de joven, porque por ejemplo en Colombia cuando tú vas a graduarte hacen que el pre-prom, que las fiestas de grado. Yo no fui nunca a ninguna fiesta de esas, y era porque al otro día tenía que ir a entrenar. Mi abuelo era muy estricto con eso. Claro, no me obligaba, realmente él como que me inculcaba esos valores, y yo sabía que ese era el camino por donde tenía que ir si quería conseguir esos objetivos. Entonces no bebía, no salí de fiesta, por eso casi no sé bailar. Ahora que vine a salir un poquito, soy el más tieso del grupo de los amigos. Entonces, pero bien, al final eso yo creo que me cobró factura en los últimos años, que también hablaremos de eso, a nivel de no haber hecho tantas cosas quemado así. Etapas. Sí, de no haber quemado tapas, como se dice por ahí. Y bueno, acá estamos, pero sí, mi abuelo fue fundamental en eso. Ok, sí, porque hablabas en uno de los podcasts que decías, en pleno 25 te levantabas a trotar. Sí. Mientras que todos estaban con guayabo, él estaba súper juicioso. Sí, y también los primeros de enero, cuando todo el mundo está durmiendo, tú estabas súper juicioso. Y lo veo ahora muy reflejado en tus historias, cuando vas a trotar a la playa. Y retomando también un poco acerca del tema de tu migración, de cómo migraste, tú migraste muy joven, ¿no? ¿Cómo te adaptaste acá? ¿Cómo fue ese proceso de ir a la escuela, de aprender catalán, de estar aquí en este nuevo mundo? Sí, mira, o sea, que me estás preguntando justamente cuando migré a los 9 años para estudiar acá. Estuve solo dos años y medio, algo así. No recuerdo mucho, pero porque no me acuerdo ni del catalán casi, o sea, de hablarlo sí lo entiendo, pero fue básicamente como por mi mamá, ¿no? Porque mi mamá quería que estuviésemos acá en ese momento. Yo sí me acuerdo que no quería estar acá. Yo estaba bien en Colombia, estaba con mi familia. Mi papá, claro, yo siempre he sido más apegado a mi papá, por eso, porque mi papá estaba allá y mi mamá estaba más viajando, ¿no? Entonces, eso también lo he trabajado en los últimos años, ¿no? De esa relación con los padres. Y no quería. Entonces, dentro de ese sometimiento, yo como que llevé un estilo de vida muy validándome con los demás. Entonces acá obviamente cuando tú entras a una cultura nueva te tienes que ir adaptando. Entonces lo que siempre he buscado desde pequeñito es como ser aceptado. Entonces en ese momento yo traté de hacer eso, ¿no? Con el grupo de amigos, nunca tuve muchos problemas. Creo que me costó el catalán mucho al principio, pero luego ya como era algo en el colegio todos los días, y ya llegó el momento que para Colombia ni me acuerdo por qué realmente, eso fue como a los 11, 12 años, y okay. Para Colombia ya terminé secundaria todo, y fue cuando retomé lo del fútbol allá, y donde viví esa etapa tan linda que fue lo del fútbol. Ok, y bueno, no te acuerdas mucho, pero nos podrías saber, recuerda un poquito si de pronto en algún momento, siendo tan niño, sentiste un poco de discriminación o te afectó algo el origen, tu origen al estar acá. Realmente no. No. Yo sé que hay personas que vienen acá y les cuesta ese tema de adaptarse o sienten esa discriminación, porque he escuchado muchas historias de personas cercanas, pero yo considero que no, o sea, realmente no me acuerdo tampoco de ese momento, sí, porque me acuerdo que estaba jugando con los amiguitos, acá jugábamos mucho fútbol, estaba con mi familia feliz. Yo siento que fue una buena etapa, no sentí nada de discriminación realmente ahí. Y ya cuando volví acá, la segunda vez, siempre me he rodeado con latinos, ese es el tema. Y no sé si es un don, que mucha gente dice que sí, como que entro muy bien con la gente. Entonces puede ser español, puede ser como que me hago querer en ese sentido. Super y no he sentido realmente nada de discriminación. Ah, ok, muy bien. Y en el transcurso del tiempo que has llevado acá, ¿cómo has manejado ahora eso? Ir a Colombia, volver a tener tu núcleo, tu zona de confort allá, viajar, empezar de cero.
¿Cómo fue ese transcurso acá en estos últimos 3 años? Eso ha sido, Ángela, unas etapas que hasta ahora vengo a analizar profundamente por qué lo hice, por qué viajé, por qué estaba así como a la deriva, y apenas ahora vengo a entenderlo, pero eso viene desde mucho más atrás, ¿no? Por eso es muy importante que cualquier tipo de emprendedor que esté viendo esta entrevista como que no solo se preocupe por la parte técnica y por su desarrollo profesional, sino que también empiece a conocerse, empiece a saber el por qué hace algo y por qué hace otra cosa, porque ahí marca uno mucho la diferencia en la mejor versión que quiere mostrar al mundo. Y yo ahora me di cuenta que en ese momento donde estaba viajando a Colombia, viajaba acá, no tenía ningún propósito claro, ¿sí? Okay. Porque mi sueño era ser futbolista profesional, ¿no? Ya lo dije al principio, y era un sueño no solo mío, sino de mi familia. Y después del COVID, que viajo a Colombia y estoy ahí como un tiempo y luego vuelvo acá por accidente y me quedo acá, yo ante la gente obviamente estaba bien, ¿no? Estaba feliz, estaba exponiéndome, estaba creando contenido ya para redes sociales, estaba mostrando esa faceta de emprendedor ahí que la gente me admiraba, pero era por tapar ese vacío de no haber cumplido el objetivo de ser futbolista. Bueno, y aquí entrando un poquito más en ese tema, sí. ¿Por qué no pudiste cumplir ese sueño? Yo siento que fue por mi mentalidad, más que todo, ¿no? Porque yo le pregunto esto a mi abuelo y él dice que es porque las oportunidades no se dieron o porque entrenadores preferían a otros chicos por otro tipo de circunstancias, pero yo siento que fue mi mentalidad porque no he sido muy fuerte en esa parte. O sea, ahora en los últimos años sí la he trabajado, pero en ese momento es como que me bajoneaba muy fácil, fallaba y me castigaba. Eso, por ejemplo, también es como un polo de la crianza de mi abuelo. Es como que eres muy disciplinado, eso es un extremo muy bueno, pero si fallas, te vas al otro polo, eres muy malo. Entonces te castigas. Entonces de ahí viene mucho lo que yo puedo ver reflejado ahora en mí, de que si cometo un error me castigo. Y eso es muy importante, ¿no? Cómo tú te hablas, cómo te tratas, eso influye en cómo tú actúas, ¿no? Sea jugando un partido, sea vendiéndole a un cliente, sea lo que sea, eso influye mucho, ¿no? Y eso viene de ahí, ¿no? Esa disciplina tan exigente tiene también su cara B. Y en este caso, yo me castigaba mucho por cualquier error. Y fue tanto ese autocastigo que me terminé agobiando y no disfrutaba el estar entrenando, el estar jugando, porque acá yo estaba en un club de tercera división ya, que es el Europa, que queda allí en Gracia. Es un club histórico acá a nivel de España, porque creo que fundó la Liga Española, el Barcelona, el Real Madrid y el Europa, Club Esportivo, que está acá en Barcelona, y yo estaba jugando ahí en tercera división y tenía el contrato para renovarlo el siguiente año, y yo me perdí. Me fui para Colombia y ni contesté teléfono, no contesté absolutamente nada. Okay. Me perdí, y eso es producto de todo eso. Es como que mentalmente no estaba bien, no tenía un propósito. Entonces yo siento que fue eso. En Colombia ya como que me dediqué mucho a la parte de empresa, pero como para responder específicamente tu pregunta, no, es la mentalidad y también como no me sentía ya en el momento, ¿no? Porque ya tenía 21 años. Entonces yo también tenía esa creencia de, bueno, 21 años ya, que voy a jugar fútbol profesional, ya no voy a mostrarle otra cara al mundo. Entonces ahí empecé a sacar la faceta de empresario. Bueno, cuando sacaste esta faceta, cuando arrancaste en Colombia, ¿cuál fue uno de los primeros trabajos que tuviste allá? O uno de los primeros emprendimientos con los que arrancaste en Colombia. Yo siempre he sido de emprender. El único trabajo fijo que tuve fue director de marketing de Latin Palace. El resto siempre ha sido... mi mamá me lo dio todo, realmente, hasta los 20, 21 que estaba jugando fútbol. Y cuando empecé con la parte de redes sociales, empecé a gestionar redes sociales. El COVID para mí fue como ese punto de inflexión, porque las personas en ese momento les daba ansiedad, estaban encerradas, comían más, no hacían ejercicio, veían Netflix todo el día, y a mí me pasó todo lo contrario. Yo veía mucho Netflix, yo en ese momento borré Netflix, jugaba mucho PlayStation, vendí mi PlayStation
y descargué todos los cursos. En ese momento, por la pandemia, habían muchas ofertas de cursos online. Me comí todos los cursos que habían a nivel de marketing digital, diseño de páginas web, y empecé a mostrarle al mundo. Creé hasta una página, yo tengo todo eso documentado, eso me sirve mucho a nivel de autoridad, porque desde el 2019 yo subía, voy a hacer un live, técnicas para afrontar esto a nivel de marketing digital con el coronavirus, cómo puedes aprovechar más tus redes sociales, y ahora yo veo eso y me río. Pero lo bueno de todo ese proceso es que yo ahí me creía un crack, ¿no? Entonces yo empecé a gestionar redes sociales, cobraba 150 euros al mes por ir a crear contenido, llevar toda la red social, y así empecé a hacer algo. En el COVID, que estuve acá encerrado, antes de irme para Colombia, fui a Colombia y allá creé una inmobiliaria, que la creé también por mi abuelo, porque mi abuelo siempre fue como comisionista, se decía allá, como que buscaba propiedades, pero no tenía ni una inmobiliaria, no tenía nada. Y decía, yo soy comisionista, pero no tenía nada formal. Entonces yo le dije, abuelo, vamos a formalizar esto, y creamos Calderón Venta Inmobiliaria. Y fue una inmobiliaria que nos fue súper bien allá en Manizales, porque era como una inmobiliaria, pero yo con todo lo que había aprendido a nivel de marketing digital, captaba clientes potenciales para mi propia inmobiliaria. Entonces captaba al propietario y captaba al comprador. Y empezamos, y a las 2 semanas ya vendimos una propiedad, nos quedaron como 7 millones de pesos, y yo, no, esto funciona muy bien. Y empezamos a vender, y yo tenía una empresa allá, 1 año con la empresa, un viaje para 15 días a España, y me quedé acá. Y dejé la empresa ya tirada. ¿Y cómo va la empresa ahora? No, yo la cerré. ¿La cerraste? Sí, porque eso me quitó mucha energía. O sea, la mantuve abierta, contraté personas allá, y era como una pérdida de energía, porque si tú no estás ahí presente en tu negocio, no fluye de la misma manera. A no ser que tengas personas de mucha confianza, que tú sepas que les duele igual el negocio que a ti. Cuando las personas tienen su sueldo asegurado y tú no estás presente, se relaja. Ok, y bueno, siguiendo un poco con el tema también del fútbol, quiero saber un poquito más de tu familia. ¿Cómo asumieron que dejabas el fútbol? Algo como lo que tú nos dices, tu mamá se esforzó, te dio las cosas hasta los 21 años, hasta que dejaste el fútbol. ¿Ella cómo lo asumió? ¿Tu abuelo cómo asumió esto? Lo asumieron de forma muy positiva, me apoyaron, realmente no hubo ningún rechazo. También me querían ver, porque estaba lejos de ellos por estar acá jugando. Entonces querían que viajara, querían que estuviese cerca de mi familia. Pero en el fondo, primero, a mi abuelo sí le dolió. Era un sueño de los dos, como te digo, pero no me lo dijo en una primera instancia. Es más, me lo dijo hasta hace poquito, en uno de los podcasts que le hice. Le dolió mucho, porque era algo que luchábamos los dos, ¿no? Nos parábamos temprano, me acompañaba. Y a nivel familiar fue muy buena la recepción, incluso me ayudaron como a cambiar de perspectiva, que yo siento que fue positivo, pero depende ese cambio de chip que tú hagas. ¿Te beneficia o no? Porque a mí me benefició en una primera instancia, porque yo seguía accionándome a nivel de empresario, pero trabajando toda esa parte a nivel de autoconocimiento, me di cuenta como que yo repetí un patrón que venía teniendo durante toda mi adolescencia, ya 18, 19, 20 años, y es que todo lo malo en mi vida pues lo había ocultado, ¿no? Por ejemplo, como yo no estaba con mi mamá, yo crecí con mi abuelita, y mi abuelita, que era como mi mamá, murió al lado mío de un infarto, y yo tenía 17 años, y ella muere y yo no lloré su muerte. Yo realmente era muy difícil que yo transmitiera algo negativo, yo siempre he sido así. O sea, sonrisa y sigo. Entonces, ahora es que me vengo a dar cuenta todo lo que yo hice de forma inconsciente, seguramente para protegerme, ¿no? Porque muchas personas no podemos mirar nuestro pasado porque no estamos preparados para verlo. No estamos preparados para ver ni para hablar de lo que nos hizo daño, ¿no? Entonces, en ese momento, yo siento que lo que hice fue, como ya no soy un buen futbolista, ahora soy un buen empresario, pero sigo siendo feliz, ¿no? Es como un personaje que creo, una careta que le muestro al mundo para que me sigan admirando, para seguirme validando, para seguir para seguir sintiéndome aceptado por la sociedad, y así lo afronté. Pero, o sea, yo siento que fue perfecto, ¿no? Fue perfecto, porque si no, no estaría acá, ¿no? Donde estoy ahora sentado. Yo creo que todo ha sido perfecto, pero que ahora te cuento desde esta perspectiva cómo pude haberlo vivido en ese momento.
Pero si tú me conoces en ese preciso instante, en ese año que dejó el fútbol, es como que no, este chico no le dolió nada, no, fue perfecto todo. Como que el cambio fue fútbol, ahora soy empresario. Okay. Y pues, igual, pues, disciplina, publicaciones, exponerme, estudiar. Y bueno, como siempre decimos, familia es familia y siempre está ahí para apoyarnos, ¿no? Entonces has contado con el apoyo de tu madre y de tu abuelo, y eso ha sido, bueno, yo me imagino que esa es la roca que tú tienes, donde te sostienes por si algo pasa en tu vida. Y bueno, también escuché que tu papá también le gustaba el fútbol. ¿Cómo fue eso? O sea, no, mi papá fue más crack que yo. Sí. Mi papá sí jugó varios años fútbol profesional en Millonarios, Alianza Petrolera, el Once Caldas. Allá hay un torneo muy famoso en el eje cafetero que se llama la Copa de la Patria. Y con 17 años, ese torneo era sub-20, con 17 años mi papá fue nominado entre todos sus jugadores a nivel de Colombia como el mejor jugador del torneo, y de ahí se lo llevaron para hacer procesos de selección Colombia, jugó Millonarios, pero él sí a nivel de influencia, fiesta, cositas, no, eso lo desvió un poquito. Entonces mi abuelo quedó con ese trauma, con mi papá. Okay. Entonces siguió conmigo, a ver si conmigo sí podía. Entonces mi abuelo no solo perdió la ilusión ahí conmigo, sino que es como el cúmulo de haber perdido la ilusión con mi papá. Pero sí, mi papá fue un crack. Entonces, incluso mientras yo estaba jugando, que él seguía jugando torneos regionales allá, ya de su edad, todo, ya el tipo es un crack. O sea, muy bien. Sí. Bueno. Era como ese punto de referencia ahí a nivel futbolístico. Y bueno, se tiene muy referenciado que los jugadores son muy fiesteros, les gusta, bueno, mucho el desorden. Yo quiero saber, ¿tú has tenido en alguna etapa de tu vida desordenada que de pronto cogiste el rumbo que no era? Cuéntanos un poco de eso, si estuviste en algún mal momento que nos quieras compartir. Sí, pero no fue precisamente cuando fui futbolista. O sea, futbolista fue muy juicioso. Por eso te decía al principio como que eso después quemó la tapa más adelante. Ok, cuéntanos esa etapa. Mira, yo fui un chico que, producto de lo que te conté a nivel de infancia, no crecí con mi mamá, estaba con mis abuelos, y ahora es que vengo a entender eso. Yo siempre buscaba mucho el amor de otras personas, ¿no? Entonces yo empecé a tener relaciones desde muy joven. 14 años fue mi primer novia, y creo que duró un año y medio, y de ahí seguí con otra 3 años, y luego con otra 3 años. Es como que una relación no daba espacio de nada y seguía con otra. Y siempre era buscando esa persona que me admirara, que me hiciera sentir validado. Claro, no me daba el espacio para conocerme, qué quiero yo, quién soy, y eso hizo que en algún punto quebrara. ¿Por qué? Porque ya cuando vuelvo acá a España por accidente, conozco una chica y también me meto enamorado, comprometido, proyecto una agencia con ella porque se dedicaba a la parte de marketing también, creamos una agencia, creamos un podcast juntos, muy metidos, viajes juntos, de todo, y yo me había proyectado ya con ella muchas cosas. Incluso yo ya me había anunciado la salida de Latin Palace en ese momento. Digo, ya me voy a irme por mi agencia. En ese momento ocurre algo que quiebra la relación, ¿no? Cuando quiebra la relación, yo digo, ¿y aquí qué? Porque ¿cuál era mi propósito? Si mi propósito era con esta persona, una agencia, proyectos, relación, ahora estoy yo solo, ¿qué hago? Ya no tenía a quién buscar, y si tenía estaba mal rodeado. Entonces ahí caí en un hueco a nivel mental porque no sabía con qué identificarme en ese momento. Entonces, igual como siempre he hecho, termino con ella y sonrisa, bien con mis amigos, todo súper bien, pero claro, yo estaba en un ambiente en donde era un concierto y de ahí a tomar. Era un ambiente que yo me validaba mucho saliendo de fiesta, era normal, amigas cada 8 días, pero te digo que fue algo como a nivel de oscuridad, porque yo a nivel de disciplina he estado muy acostumbrado a no beber, a restringirme ciertas cosas, y en ese momento fue como un efecto
reboté muy fuerte porque empecé a tomar todos los fines de semana, cada concierto era tomada fija, ya me daban ganas de tomar los lunes. O sea, yo estaba en un hueco para mí, sí, que era fuerte, ¿no? Porque sentía que yo no estaba orgulloso de mí, mi familia no estaba orgullosa de mí. Llenaba vacíos cada fin de semana con diferentes amigas. Entonces era como algo que en ese momento yo me sentía un crack también. Eso es como que yo soy ¿no? Yo ahora estoy inflado y estoy bien, pero estaba muy perdido. O sea, estaba súper perdido en ese momento y yo era consciente de eso, porque creo que eso nunca me había pasado, ni siquiera después de que murió la abuela, pero después de esa ruptura en adelante, que yo estaba así, yo no solo trabajaba de director de marketing de 10 a 6 de la tarde en un horario fijo de oficina, sino que yo me metí en el equipo que viajaba a giras, entonces yo era como que me perdía todos los días para escapar de mi realidad. O sea, yo nunca estaba sin hacer nada. ¿Te refugiaste o en el trabajo? En el trabajo o en placeres inmediatos. Y fue así. Hasta que en un momento ya me gradué de un máster que hice en ese momento con Ana Ibars, que por ejemplo Ana Ibars es una referente a nivel de estrategia digital a nivel de habla hispana muy fuerte, y yo empecé a ver videos de muchos creadores, de personas que compartían esas estrategias. Ella era una de las personas que yo consumía y se me da la oportunidad de hacer el máster con ella, de conocerla, hacer mentorías, y de ahí salí con un proyecto. Y el proyecto yo me juro que lo escribí, y todos los proyectos de las personas tenían que basarse en tráfico online, publicidad online, todo lo que habían aprendido. Y yo ese proyecto lo basé en eso, pero dije, mi estrategia consiste en crear un podcast donde entrevisto a empresarios cada semana, voy a ser muy reconocido, y a partir de ahí sí voy a hacer estrategias para impulsar mi marca personal, como con redes sociales, con publicidad, etc. Pero mi base era el podcast. Yo lo escribí. Y después de que lo escribí para presentar ese proyecto, que fue en noviembre, el 5 de diciembre del 2023 ya tenía mi podcast. Y ese podcast yo siento que me salvó la vida, porque me dio un propósito, me mejoró el entorno, me motivó y me veía diferente. Ese era el Carlos que yo ya sí admiraba, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos como actuando para validarnos con otras personas, o estamos actuando por inercia, por un círculo vicioso en el que estamos, que no podemos salir, pero nunca te preguntas, ¿me admiro o no me admiro? ¿Cuál es la persona que yo admiro? ¿Por qué no estoy actuando como la persona que yo admiro? Ahí empecé como a sentirme mejor, a rodearme mejor, a tener un proyecto cada semana, grababa y creaba mucho contenido, y dejé mucho ese entorno, que empecé a cambiar mi mentalidad hasta que de diciembre a mayo, 31 de mayo de 2024, renuncio y quedo independiente. Entonces, claro, ese fue un proceso que yo siento que fue como el más oscuro para mí, porque estaba sin un propósito, pero siento que fue necesario, porque si no, no hubiese transitado eso. Es como tú ocultar tantos años de dolor, de no sentirte valorado. O sea, realmente, tú acá me ves hablando a cámara, pero mi mayor miedo siempre fue la exposición, hablar a cámara, el que dirán. Siempre me ha importado eso, cómo me veo, cómo me perciben los demás, si soy bueno o no soy bueno. Y ese problema de autoconfianza lo tuve en el fútbol, y eso lo sigo teniendo. Cada vez que voy subiendo niveles me enfrento a ese problema, y lo hago con miedo, pero sigo enfrentándome a eso. Eres tu mayor crítico, y aparte yo digo, todos a veces somos un volcán, ¿no? Acumulamos hasta que un día estallamos, y es donde pasa eso, por no aprender a hablar las cosas, por no aprender a enfrentarnos a nuestros sentimientos. Hay un momento que simplemente explotamos, seguimos el camino que no es, o bueno, terminamos haciendo cosas. Yo siento que las emociones las tenemos que transitar, tenemos que respetar eso, y muchas veces tratamos de ocultarlas. Yo el primero, ya estoy mejorando mucho en eso, sigo en ese proceso. Por eso invierto no solo en marketing, sino invierto en mentalidad, me trabajo en diferentes áreas, porque sé que si me trabajo mejor a mí, voy a poder aportarle mejor al mundo, ¿no? En general, clientes, familia, amigos, todo mi entorno se va a beneficiar de ese trabajo interno. Y ocultar las emociones, yo siento que ha sido uno de mis errores que al final cobraron factura, ¿no? Pero que me han servido para
poder enseñarle a otras personas o hablarle desde mi experiencia a otras personas lo que yo hice y que quizás ellos podrían evitar. Entonces, exteriorizarlo, hablarlo. Por eso, a nivel de contenidos, realmente tú me ves compartiéndole a las personas valor, pero yo constantemente me estoy hablando a mí. Cuando digo exponte, sal de la caja, sal de tu zona de confort, crea contenido, invierte en ti, es porque tú al final todo lo que has vivido te sirve para ayudarle a una persona que esté viviendo lo mismo que tú ya viviste, ¿no? Es como que la vida te pone en esas situaciones para que las experimentes, subas el nivel de conciencia, transites esa emoción y cuando ya veas una persona así, nublada en ese problema, tú, hey, tranquilo, hay salida, es por acá. Bueno, y hablando también de lo del podcast, ese ha sido uno de tus primeros proyectos, ¿no? Yo tengo que decir que me he vuelto fan de Carlos, lo empecé a mirar desde sus inicios y bueno, has tenido entrevistas con diferentes tipos de empresarios y me gusta algo que enfatizas mucho, es que tú lees y incitas a las personas a que lean, porque siempre das de obsequio un libro después de cada entrevista. ¿Qué te llevó a esa idea? Pues por lo que me doy cuenta, tú eres una persona que se instruye mucho, te gusta mucho la lectura, pero hubo una entrevista que decías que la persona también le gustaba leer y no sabías qué libro darle. Entonces, ¿cómo haces eso para mirar la persona, saber cómo su tipo de lectura, porque eso es algo muy personal también, y darle ese libro que yo digo el mejor regalo que uno recibe es un libro? Yo me voy mucho por sensaciones. O sea, desde que empecé a invertir en mí, la lectura ha sido un hábito muy, muy importante. Pero ojo, hay personas que caen en ese error de me voy a leer un libro cada semana o cada mes. Es como que quieren meterle mucha información y tanta información sin acción es confusión. Entonces las personas como que ahí se paralizan. Es mejor leerte un libro varias veces, estudiarlo. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Llevo con el de Si lo crees, lo creas como 3-4 meses porque eso para mí es una Biblia y sigo ahí estudiando y aplicándolo. Y el podcast, como al final yo quería dar un detalle al final, ¿qué es lo que mejor le puedo dar a un empresario? ¿No? Pues, conocimiento. Entonces, un libro. Y lo que hacemos es ir a la librería, miramos todas las opciones, Lina me ayuda, miramos todo lo que hay. Y yo digo, bueno, tengo este invitado, este libro para este invitado. Y de una u otra forma, ese libro tuvo que haber llegado a sus manos. Por algo llegó. Entonces, ellos ya conectan en sí. Entonces, yo también trato de, es esta persona, este libro, conecto, ya está. O sea, no hay como una metodología, una regla, es como que ya, este libro es para esta persona. Y solo una vez de 75 episodios que tenemos grabados, ese libro ya se lo habían leído. Y de resto, han sido libros que nunca se han leído. Entonces, bien, vamos bien con ese proceso. Muchas veces, muy bien. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso, entre creador a empresario? Porque claro, empezaste con lo del podcast, ¿qué otros emprendimientos has tenido acá? Y ahora como empresario, o sea, ahora tú manejas también gente, instruyes a más gente, miro las clases que das. ¿Cómo ha sido toda esa evolución? Sí, la evolución no ha sido únicamente del podcast hacia acá. Yo siento que fue después de que empecé a llevar redes sociales, 2019 más o menos. Siempre ha sido la acción más imperfecta. O sea, yo creo que he tenido esa habilidad. Siento que es una cualidad de empresarios de éxito y yo la tenía y después me di cuenta que era así a partir de ver varios coaches en donde las personas siempre se paralizan porque quieren esperar el momento perfecto. Yo nunca esperé el momento perfecto. Yo siempre me accioné mucho. O sea, desde que empecé a ofrecer mis servicios a nivel de gestión de redes sociales, todo. Yo el podcast, el éxito empresarial, si las personas se van a mi canal de YouTube, yo ya tenía un podcast que llamó Secretos para Emprendedores en Manizales. Alcancé a grabar 8, que tenía una misma idea porque yo en esa pandemia empecé a consumir un podcast de Estados Unidos que se llama... no me acuerdo. Sí, Tu Próximo Nivel Podcast de Estados Unidos, donde entrevistaban a los mejores empresarios latinos de Estados Unidos. Me encantaba ese podcast y yo dije, algún día voy a tener eso. Entonces de Manizales lo traté de hacer y luego mira que el destino me puso acá y en algún punto lo hice acá. Y claro, en Manizales lo que te conté, tuve la empresa, la inmobiliaria,
Y luego acá, después del podcast, después de haber sido director de marketing de Latin Palace, yo ya creaba contenido estando desde Latin Palace, incluso el podcast lo creé estando en Latin Palace, que empezó allá. Yo ya gestionaba redes sociales de empresas y ya me pagaban más, porque ya llevaba más reconocimiento, más años de experiencia. Entonces ya no eran 150 por gestión, sino que ya eran 450, 500, 600. Una marca me pagaba 1000, porque eran muchos anuncios, ¿no? Gracias a ese entorno a nivel de eventos, me han contactado varias productoras de artistas muy importantes para yo llevar campañas de esos artistas a nivel mundial. Y eso fue un gran paso en mi carrera. Entonces, por eso cuando yo me independizo, ya tengo una base a nivel de servicios. Entonces, el proyecto es el podcast, gano reconocimiento, hago conexiones, me independizo con una base de clientes a nivel de gestión de redes sociales y campañas publicitarias. Y apenas me independizo de Latin Palace, hablo con mi papá, creamos una empresa de reformas acá en Barcelona, que también captó clientes a través de marketing. Mi papá ya se encarga de venderles, hacer las cotizaciones, todo. Y acá se me expandió las líneas de negocio con la misma habilidad, o sea, marketing, marca personal, estrategia digital, ya no solo son servicios, sino que ya es como los 4 cuadrantes de escalar la facturación a nivel de servicios son servicios como número 1, luego pasas a ser consultor, das consultorías, primero tienes que pasar por esos 2 peajes para luego hacer infoproductos o formaciones, ese es el tercer punto, y ya el último nivel es hacer eventos, y yo estoy en los 4. Entonces, para tú escalar una habilidad a nivel de servicios y facturar más, tienes que pasar por esos 4 en orden. ¿Por qué te pongo ese orden? Porque hay personas que se ponen a hacer eventos y hacen formaciones y ya no prestan servicios. Entonces, si no prestan servicios, no están actualizándose constantemente con los clientes, no tienen esa experiencia. O sea, enseñan desde una información previa de hace años. Y en mi caso es como todos los días tenemos clientes, estamos muy activos, tenemos un equipo de trabajo, tenemos una metodología y a partir de la experiencia es que enseñamos. No es como del máster que yo me aprendí y lo enseño, no. O del último libro, no. Es a partir de las experiencias que hablo. Bueno, y es que es muy bonito ver tu trayectoria porque empezaste dando el curso gratis. Sí. Y ahora ya próximamente tienes un evento que de verdad me causaba mucha curiosidad el nombre, lo que ChatGPT no te puede contar. ¿Cómo surgió eso? Y ese nombre, o sea, ha sido muy bonito porque yo creo que siempre proyecté enseñar a las personas. Eso era como un sueño frustrado en ese momento porque precisamente mi mayor miedo ha sido la exposición. Mi mayor miedo es pararme frente a personas y que yo no sea tan bueno y que me critiquen inconscientemente, ¿no? Lo que pasa es que la gente no dice eso. Yo lo digo y así lo libero, ¿no? Es un ejercicio. Entonces, en ese momento yo estaba prestando servicios y antes de lanzar formaciones yo quería saber si era bueno haciendo formaciones, entonces hice una encuesta en mis redes sociales, ya después de más de 20 podcasts, entonces ya había un reconocimiento y se inscribieron 35 proyectos para postularse a solo 3 cupos para hacerles una formación de 3 meses. Y yo hice una selección con Lina y vamos a seleccionar esos proyectos y empecé a dar formaciones de forma gratuita a esos 3 como un proyecto piloto. También porque es muy recomendable hacer eso antes de tú lanzar algo para mirar si tú eres bueno y si tu servicio o producto vale la pena. Segundo, para que recolectes testimonios. Y tercero, para que te den feedback y tú mejores esas formaciones para lanzarlas de pago. Cuando me di cuenta que estos primeros 3 proyectos tenían resultados con lo que yo les enseñaba, les iba muy bien, conectaban mucho conmigo, ya se creó un espacio a nivel digital, luego empecé a dar formaciones presenciales para 9 personas, de ahí ya creamos un programa de radio cada martes en la movida latina y o sea, se empezó como a expandir todo. Y el primer evento presencial masivo fue el diciembre pasado, que fue de 80 personas. Yo dije, voy a hacer ese regalo de Navidad, que ya veo como la gente muy conectada con lo que yo hago. Vamos a hacer un evento masivo gratis. Lo hice gratis porque para mí el recurso más importante que invierten las personas hoy en día es el tiempo, ¿no? Tú gratis no vas a algún lado porque sabes que cuando es gratis el productor es tú, ¿no? Y yo no quería que el producto fuesen ellos tampoco, porque si tú vas a un evento de marketing gratis, al final te venden algo.
yo no vendí nada, yo antes regalé más, porque yo tengo mucho esa filosofía, ¿no? Como que tú das, ayudas a la gente. Las personas tenemos ese principio psicológico que se llama el principio de la reciprocidad, en donde tendemos a devolver favores. Entonces, cuando tú les das mucho a las personas, tienen una deuda inconsciente y van a querer acercarse a ti. Y si no te compran, te van a recomendar, porque tú les has ayudado desde la buena intención. Entonces, yo hago ese evento y este evento fue increíble. Y seguimos trabajando, no había pensado nada. Un día me despierto y yo, vamos a hacer uno ya de pago. Mismo aforo de pago y creamos Top Level 1.0, que era... ¿le pusimos un nombre a ese Top Level o no? No, era más Impulsa tu negocio o algo así, ¿no? Sí, entonces era Top Level y ya está. Y fueron 80 personas, entrada de pago, sold out. Y yo, wow, la gente... Y tú siempre que vas como rompiendo niveles, te preguntas, ¿y ahora qué? Claro, yo ahí también me doy cuenta con qué intención quiero hacer las cosas, ¿no? Si para satisfacer mi ego de validación y cosas así, ya como que voy ahí diferenciando, o también para impactar a más personas, para retarme, para ir creciendo. Y me doy cuenta, y esto lo hablo mucho con mi equipo, que lo más bonito no es el día del evento cuando la gente está aplaudiendo. Lo más bonito son los días previos a ese evento, desde la idea, los miedos que superamos, las ideas que generamos, momentos de estrés, momentos de felicidad también, cuando nos sincronizamos a crear una estrategia para llegar al evento. O sea, ni siquiera el éxito para mí de una persona es que consigan el objetivo como tal, sino la persona en la que se tienen que convertir para conseguir ese objetivo. Porque tú para cambiar tus resultados tienes que cambiar quién eres. Y eso es lo que le cuesta mucho a las personas, porque no quieren cambiar quiénes son. Para cambiar quién eres tienes que cambiar tus hábitos, tu forma de pensar, actuar como la persona que admiras, rodarte mejor. Es congruencia, ¿no? Hay gente como que le pide resultados a la vida que no se merece, ¿no? Es como que no facturo esto. Yo, bueno, ¿y cómo actúa la persona que facturaría esto? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué lee? ¿Con quién se rodea? ¿Qué hace? Empieza a actuar, porque a partir de ser esa persona vas a traer esos resultados. Y esa es como mi filosofía. Y ya luego se crea lo que ChatGPT no te puede contar, un evento 4 meses después de que parece imposible. Y lo creo precisamente porque gracias a esa experiencia que estoy teniendo con alumnos, con clientes, la gente hoy en día está alucinando con ChatGPT, con las IAs que hay, que te genera imágenes, que te genera esto. Y esto, para mí, está haciendo que las personas se desenfoquen por donde deben ir para vender y obtener resultados, porque piensan que ChatGPT les hace todo. Y yo, bueno, ¿y por qué no estás vendiendo? Si ya ChatGPT te hace todo, ¿por qué no estás teniendo buenos resultados? No es solo que te dé la información, es engranar todas las estrategias, saber actuar de acuerdo a cuál es tu cliente, poder tener una metodología. Entonces eso ChatGPT no te lo cuenta, porque si te lo cuenta, ¿por qué no estás facturando lo que quieres facturar? Si ya supuestamente te lo hace todo. Entonces eso es lo que quiero ir a mostrar ese evento, que hay invitados, va a ser en un cine, es como otro reto, ¿no? Ya 80 personas, ya son 234, ya vamos a romperla. Y si no, estamos haciendo todos los días algo para llegar a esa meta, pero vamos muy bien.